Hola Marco. Vale, pues nada, vamos a ir empezando y hoy la sesión de hoy está enfocada en el análisis psicoemocional, en esa parte, concretamente en la pestaña chakras y esa observación que nos puede ayudar a sacar, bueno, pues pues algunos síntomas o perfil de nuestro cliente un poquito más específico o ajustado. Me gustaría primero, ya que somos poquitos, vamos a hablar, ¿vale? Vamos a colaborar entre todos y sobre todo que a priori me dijerais cómo os sentís, ¿no? Con esa, qué fluidez, nivel de fluidez tenéis con la interpretación en la pestaña chakras o cómo sentís la comodidad que encontráis, si realmente conseguís correlacionar lo que veis con la sintomatología de nuestro cliente. Contadme cosas, por fin. ¿Puedo empezar? Sí. Bueno, lo que yo he visto es, por ejemplo, cuando tengo una persona frente a mí que le hago una evaluación, le hago una segunda evaluación, una tercera evaluación, en las tres sale muy distinto. Puede que en la primera salga, bueno, por aquí y por allá, los chakras un poco desalineados, en la segunda, que está mucho mejor, y en la tercera, nuevamente desalineados. Mm. Entonces, como que no sé cómo transmitirle eso, ¿no? Porque o sea, como que me puede dar la impresión de que no estén haciendo la información que le estoy dando muy acertada. Ujú, vale, vale, pues ahí vamos a entrar. Yo voy a ir apuntando en el concepto de variabilidad. Vale, perfecto. Vale, más cositas. Pati, una pregunta. Cuando haces eso, ¿ha habido algún tipo de intervención o son simplemente monitoreos? Tres monitoreos seguidos, por ejemplo. Sí, tres monitoreos seguidos a una persona, por ejemplo, ¿no? O sea, normalmente estamos siempre, es, bueno, como lo he estado aplicando, dos evaluaciones o dos medidas. Y para una reconfirmación o para una seguridad he realizado una tercera medida, ¿no? Vale, perfecto. Lo apunto. Justamente vamos a hablar de eso, de las fluctuaciones y la variabilidad. Perfecto. ¿Qué más? Contadme más cositas que veis. Yo por ahora no puedo aportar, así que estoy Vale, escuchando y vale, perfecto. cuando pueda, pues ya aportaré. Gracias. Vale, gracias. Y hay una cosa que me ha hecho gracia, tengo que hacer un trabajo para ver el GON. Entonces, pues bueno, cogí cómo afecta al GON si estás hablando por teléfono, tocar el GON. Y entonces lo que sí me ha llamado la atención, bueno, quité la tarjeta Spiro del teléfono que uso. Lo que sí me ha llamado la atención es que cuando estás hablando por teléfono, me ha pasado con varias personas, los tres chakras base se alinean, Ujú, cosa vale. que me deja como pampa, como diciendo, no le veo y luego lo vuelvo a repetir con el gong. Si estoy tocando el gong, sin embargo, eso ya no pasa tanto. Y luego he visto que el gong, no, vamos, a los 20 minutos tú vuelves a tu ser, no mantiene. Pero sí me ha llamado la atención que por qué los tres primeros chakras se alinean cuando hablas por teléfono. Vale, interesante, perfecto. Vale, esto podría tener relación, ¿vale? Con un proceso de bloqueo. No, hay que ver, no solo hay que ver, ahora desarrollaremos, no solo hay que ver si se alinean, sino cuando se alinean, ¿qué pasa con el tamaño? Porque tenemos que partir de la base El tamaño no varía. no varía, ¿no? Se queda ahí, No, vale. el tamaño está exactamente más o menos igual. O sea, no, el tamaño no varía. Lo que Pero, varía es la exposición. vale, para asegurar que varía o no varía, pinchas encima y ves los Julius de cada chakra, porque a veces es un muy poquito, pero hay una variación. Y en No, e- eso no lo he comprobado. vale, O sea, ah, a vale. ojímetro, Es pues que a veces el ojímetro no, ahí. ya, pero que a ojímetro ves que no, que se han cambiado de sitio, pero que más o menos el tamaño es igual. Si ha variado, debe ser muy poquita la diferencia, porque aparentemente no, igual que en otras ocasiones, si tú ves como se vuelven más grandes o más chicos, y si se ve, pero en este caso no.
lo que he visto es los cambios de posición. Cambios de Porque posición. no, en este caso, digo, como es para entregar para un trabajo y digo, no me voy a meter en muchas historias, digo, lo voy a hacer con los chakras, que es más, como más visual y también más fácil de comprender para la gente, ¿no? Y Ujú. entonces no he analizado ya con lo de momento, porque lo tengo ahí los datos ahí, no he relacionado luego con el resto del cuerpo, pero sí me ha llamado la atención. Vale, vale. Aquí podríamos entrar en dos conceptos que podría ser, bueno, o un bloqueo, ¿vale? Incluso un momento si es derivado de la radiación de un teléfono, podría ser un bloqueo, ¿vale? Hay algo interesante cuando observamos la pestaña chakras, como conceptos, así vamos a empezar como conceptos generales. Bueno, no sé si queréis compartir algo más. ¿No? ¿No? En principio no, ¿no? Vale. Vale, yo os voy a dar desde mi enfoque. O sea, mi enfoque como psicóloga y el protocolo que he creado, ¿vale? Para la formación, María, que tú estás ahí en la formación. El protocolo que he creado donde vamos a llevar esa mirada de la forma en que se analiza desde la psicología a la pestaña chakras, ¿no? Y cómo nos vamos a fijar en las sutilezas y empezando a introducir conceptos como disociación o bloqueo. Por ejemplo, muchas veces, ¿no? La expectativa es que la persona, si está alineada, uy, no sé qué ha pasado ahí, vale. Perdón, si vemos a una persona a priori, un primer análisis, que tiene los chakras bastante alineados, que parece que estamos ante una persona que tiene un buen ajuste emocional, por ponerle un concepto, ¿no? Un buen ajuste emocional. Vale. Nos estamos dando cuenta que no tiene por qué serlo. Puede ser, y casi es más se dan bastantes más casos, hablamos de bloqueo o disociación, ¿vale? Dos conceptos diferentes, o bloqueo o disociación. Y a lo mejor luego cuando lo movemos hay un cambio, hay un movimiento en la pestaña chakras. Entonces, yo os animo a empezar a eliminar el concepto de si los veo muy alineados, esta es una persona con alto equilibrio emocional. Empezaría a dudarlo al menos, ¿no? Introducir la duda. Otra cosa es que yo haga un trabajo, ahora veremos a ver qué puede pasar con el tema teléfono, pero otra cosa es que hagamos un trabajo concreto y se produzca un movimiento de alineación. Ahí sí podríamos empezar a entender que algo que hemos aplicado puede derivar en un proceso que lleva hacia el ajuste emocional, porque como has visto, Mercedes, a los 20 minutos el organismo vuelve a lo suyo, es como en todo. En un proceso terapéutico tú haces un trabajo y la persona, si no tiene continuidad en ese trabajo y en el proceso terapéutico, ¿qué va a pasar? Que vuelva a sus mismos patrones. O sea, una intervención no genera un cambio a largo plazo, sí genera un impacto que puede derivar en un cambio, ¿no? Después de un proceso. Vale, entonces, ahí es esa primera observación. Sí que hay algo muy, muy, muy importante que a veces se nos olvida, ¿no? O no le damos tanta importancia y es, ya sabemos que BioWell no es una herramienta de adivinación, es una herramienta de análisis. Y como todas esas herramientas de análisis, por ejemplo, ahora que estamos en el enfoque emocional, yo, ¿qué necesito? Yo como psicóloga, ¿vale? Yo hago mi análisis clínico observacional, ¿no? Observacional que es con la entrevista. Observacional, con el discurso, etcétera, con sintomatologías, vale. Pero yo hago el informe y si yo luego necesito una herramienta de apoyo, ¿qué hago? Paso un cuestionario y los dos suman. BioWell es lo mismo. BioWell tiene que tener un historial de nuestro cliente, da igual que lo llamemos Nemesis, historial clínico, da igual, tiene que tener un historial. ¿Por qué? Porque tengo que correlacionar datos, no tienen que surgir de repente, ¿no? O sea, que sí, que nos va a dar mucha información y cuanto más fluidez y más lo hayamos integrado, más información nos va a dar sin que necesitemos a priori tanta información de nuestro cliente. Pero tenemos que poder contrastar con la situación de nuestro cliente. Y para eso hay dentro del protocolo, Mercedes, o sea, Mercedes, perdona, María lo va a saber, se ha creado una entrevista, ¿vale? Para crear toda esa información. Bien. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Vale, a partir de ahí cogemos nuestra pestaña chakras. Vale, cuando vamos a esa observación a priori, ¿no? Los síntomas de nuestro cliente tienen que ajustarse a lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Y a priori podemos ver un poco la tendencia de los síntomas
que padece nuestro cliente. Por ejemplo, ¿vale? La primera observación general es que cogemos la imagen chakras y tomamos como referencia la línea central del cuerpo del dibujo, ¿verdad? Y podemos ver que los chakras se mueven a la derecha o a la izquierda a priori, ¿no? Lo primero que vamos a ver es la posición. Vale. Aquí, según vemos así la posición planteada como un mapa, ¿qué creéis que podríamos ver, sabiendo qué puede significar la derecha y significar la izquierda, ¿no? Porque a estas alturas más o menos nos acordamos, más o menos, más o menos, vale, vale, más o menos, vale. Venga, pues que derecha, ¿no? En la derecha, que sería nuestra izquierda, ¿no? Pero la derecha del programa, ¿de qué nos habla? Pues de un pensamiento más rumiativo, de estar más enganchado a los eventos del pasado. Entonces, pensad, si una persona tiene un pensamiento más rumiativo y se engancha más a la historia del pasado, ¿no? ¿Qué tipo de sintomatología está asociada con eso? Doy dos opciones. Depresión, tristeza. Exacto. Hay una tendencia depresiva. Exacto. Al lado izquierdo, que sería la derecha del cuerpo, al contrario, es como más ansiedad por el futuro, ¿no? Más preocupaciones. Entonces, estaríamos hablando ante una tendencia ansiosa. Entonces, ¿qué voy a coger? Bueno, a priori, ¿no? Para ver así en un primer vistazo. Yo voy a tomar en cuenta la línea central y voy a contar hacia dónde hay más chakras. ¿Hacia qué lado? Y normalmente suele coincidir con la sintomatología de nuestros clientes. Ya sabemos que, bueno, que BioWell tiene una fiabilidad de un 83%, pues como otras herramientas diagnósticas. No tenemos ninguna cosa. Es muy difícil encontrar una hasta con el 90% o el 100%. Entonces, teniendo en cuenta que un 27% no se va a ajustar al cliente que tengamos delante, ¿vale? Que como en todo, en todas las... perdonadme, hoy tengo la cabeza y mi pensamiento va un poco lento. Eh, llevo mucho hablando hoy. Eh, en todas las disciplinas, ¿no? Bueno, pues tenemos un margen de error. Entonces, vamos a la tendencia, si tenemos más hacia la derecha en el programa, sabemos que nuestro cliente suele funcionar más con una tendencia depresiva en los momentos de crisis. Si tenemos a la izquierda, más ansioso. Pero, ¿qué pasa cuando se ve como muy equitativo? Podemos testar con un perfil ansioso depresivo. Obviamente esto siempre lo vamos a cotejar con nuestro cliente. No es, tú ya eres ansioso. No, puede ser, ¿no? Siempre esto hay que cogerlo con, ¿vale? Con mucha sensibilidad. Pero tampoco hay que contárselo a nuestro cliente así de claro. Podemos decir, oye, pero tú cuando te encuentras mal, tiendes más a estar más triste, más apagado, con mucho ruido mental sobre tu pasado, ¿no? Entonces, bueno, podemos empezar a entender ahí, pero bueno, podemos ver bueno, pues esa equidad, vale. Eso vamos a hablar de una primera foto. Recordemos que estamos ante el estado funcional del organismo. Y como estado funcional hay mucha variabilidad, justamente a lo que íbamos, Patti. Em, ¿Qué es lo principal que podemos observar en la pestaña chakras? O sea, es que el indicativo principal es la variabilidad emocional, que este concepto, ¿no? En psicología es muy importante a la hora de trabajar con un cliente. Entender la variabilidad. ¿Por qué? Porque en la recuperación de la salud, en general, da igual que sea física, que sea psicológica, la variabilidad emocional es una variable muy importante, que va a jugar un papel muy importante en la recuperación de la salud. Entonces, si en vez de quedarnos solo con una foto, nos animamos y hacemos más, como tú haces, ¿no? 3 fotos consecutivas, vamos a ser conscientes de las fluctuaciones. Esas fluctuaciones ya nos van a empezar a dar información más rica. Ya no es solo lo primero que veo en este momento de cómo se encuentra la persona en ese momento, sino le vamos a dar la oportunidad de que haya un movimiento emocional. Un movimiento no solo emocional, ya sabemos que es un movimiento funcional y al ser un sistema, ¿vale? La parte emocional, que no es solo emocional, hay mucho más detrás de la pestaña chakras, pero bueno, vamos a resumirlo ahí. Va a tener también un movimiento en función de mi patrón de funcionamiento y
Si yo veo una persona que de repente los chakras se mueven muchísimo de un lado a otro, estamos ante una persona con una alta variabilidad emocional. Ya tenemos ahí como un primer enfoque. ¿No? Que trabajamos en consulta al final, el global, ¿no? Bueno, tenemos que conseguir ese afecto positivo que nos habla al final de que reducimos la variabilidad emocional lo suficiente como para conseguir un bienestar psicológico, ¿no? El concepto del bienestar psicológico. Si yo estoy siempre en picos, de un lado a otro, ¿no? Procesos contrapuestos, estoy súper bien aquí, pero cuando estoy súper mal, estoy al mismo nivel, pero al lado contrario. Esto estamos hablando de esa alta variabilidad y lo que buscamos es conseguir centrar. Entonces, es muy interesante, Patti, porque, por ejemplo, en los estudios que tú vas a hacer, por la alteración que hay en el sistema nervioso central, te vas a encontrar, lo más fácil es que te encuentres mucha variabilidad emocional, porque ya sabemos que una de las sintomatologías de la electrosensibilidad, que es de la hiperelectrosensibilidad, es que al alterarse el sistema nervioso hay mucho movimiento emocional, hay, hay dificultad para gestionar los estímulos, ¿no? No hay. Casualmente es una aplicación en la cual las personas quieren verlo, o sea, es lo que más les interesa en realidad, ¿no? Ah, déjame ver mis chakras, a ver cómo está bien, está mal. Y esa es la primera impresión que se llevan de BioWell. Entonces, cuando hay esas tres variables y bueno, y no sé cómo poder darles un esquema de qué es lo que se está evaluando en ese momento cuando hay tanta variabilidad, es donde me siento un poco corta para poder darle una explicación un poco más concisa, ¿no? Exacto, ese es el tema, ¿no? Y es, bueno, para que lo tengáis en cuenta, ya sabéis que hay una formación sobre esto, ¿vale? Pero las variables que estamos evaluando es el tamaño del chakra, por un lado, ¿vale? Por otro es la posición del chakra. Y en ese movimiento estamos analizando las fluctuaciones. Y ahí está la clave, en la fluctuación, en el movimiento de un chakra que nos puede hablar de si hay algo bloqueado, de es algo que le activa, o sea, que realmente en el momento actual es un tema que está muy activo, ¿no? Por ejemplo, cuando un chakra tiene mucha energía, que parece, ah, ves qué chakra más grande, cuánta energía. Claro, piensa que detrás de cada chakra hay todo un constructo psicológico relacionado con una serie de temas relacionados con las experiencias vitales. Si yo tengo los chakras muy abiertos, no significa que estoy... No tiene por qué significar que podría ser, sí. Pero claro, ahí vamos a contrastar con la historia de nuestro cliente. Y es que puede ser que ahora mismo haya temas que están muy activos en este momento. Por ejemplo, un chakra base ahora mismo, sí, he visto la mano ahora mismo. Por ejemplo, cuando tenemos un chakra base. Un primer chakra raíz, perdón, primer chakra raíz. El chakra raíz, por un lado, tiene relación con la figura del padre, por otro, tiene que ver con los recursos materiales, más allá de la parte fisiológica, ¿no? A nivel conceptual, em, con los recursos materiales, el cómo yo me siento lo suficientemente estable en el mundo y obtengo los recursos materiales, que esto normalmente viene influenciado por la figura del padre. Entonces, claro, si a mí me aparece un chakra muy abierto, podríamos estar ante un momento en el que hay un conflicto abierto con uno de estos temas, por ejemplo, por resumir. ¿Mm? Entonces ahí podemos empezar a ver con ese significado que tiene cada chakra y el movimiento que tiene es, imagínate que estaba pequeñito y de repente se ha abierto, ¿vale? Hay algo, hay algo que está intentando gestionarse, ¿no? Sí, por ejemplo. El chakra está en un tamaño normal de 4 a 6. También esto es como todo. Recordad que yo os voy a animar a observar las sutilezas. La tendencia es ir a los factores extremos y la información más interesante, lo que hablamos de ir al inconsciente, está en las sutilezas, en el movimiento sutil, o en la fluctuación. Pues, por ejemplo, lo que estábamos hablando, ¿no? Un movimiento de está normal, se abre en tres medidas. Está normal, se abre y vuelve. ¿Vale? Hay algo latente con relación al chakra que estamos observando. Algo latente.
¿Queremos comprobar más? Imaginaros que dices, venga, voy a investigar un poquito más, ya estas son ideas, ¿vale? Si sabemos a qué hace referencia el chakra raíz, ¿qué hago? Hacemos una medición después de hablar del tema que obviamente se va a correlacionar con el historial de nuestro cliente. Ojo, ya sabremos un poquito cómo es su sistema familiar. Habremos, a lo mejor en tu caso, Patti, no, porque no necesitas ahondar en esa información, pero sí tienes un historial de algo, sí que habréis pasado una serie de cuestionarios, ¿no? Para evaluar a qué nivel está la hipersensibilidad, ¿no? Más o menos. Sí, pero en este caso, estas evaluaciones han sido personas que no son hipersensibles. ¿Vale? Pero ¿con Ah, qué motivación del análisis? Claro, que es que esa es otra, el objetivo del análisis, ¿cuál es? simplemente una evaluación para ver cómo se encuentra esa persona. Personas, bueno, han sido amistades, han sido familiares, pero no necesariamente personas hipersensibles. Vale, vale, vale. Vale, lo digo por el tipo de información que recogemos antes del análisis. Claro que este enfoque es muy desde lo. Voy a la consulta enfocado a lo psicológico. Vale. Entonces, cuando tenemos esas tres mediciones, eso es lo que estamos observando, los movimientos del chakra, tanto si se abre, se cierra, como si se mueve, como, por ejemplo, nos podemos encontrar, claro, un chakra reducido ya pues, sabemos que hay falta de energía en la zona, ¿no? Vale, bueno, energía reducida. Cuando lo llevamos a la parte psicológica, podemos estar hablando de un bloqueo o una disociación. Por ejemplo, nos podemos encontrar una persona que aparentemente tenga los chakras todos muy alineados, pero la energía está un poquito más reducida. Sabemos que el parámetro reducido es de 4 a 6. Uy, perdón, el parámetro normal, el intervalo normal es de 4 a 6. Vale, pero a veces una persona con 4,5 ya estamos hablando de reducido. ¿Por qué? Porque tenemos que observar también, recordar las diferencias individuales, que para eso está BioWell, para observar la diferencia individual, para crear la línea base de nuestro cliente. Esto que yo os estoy hablando, sé que luego llevarlo a consulta es un poco más complejo. Yo os estoy llevando para ir al análisis, ¿no? Con que poder observar muchas variables, introducir muchos conceptos donde como os decía, ¿no? Nos podemos encontrar a una persona, si le hacemos varios análisis y en varios análisis su tendencia global de energía está de 5 para adelante, podemos empezar a ser conscientes de que del 5 para abajo, aunque todavía sea el rango normal, en esa persona probablemente nos esté dando una información de que puede ser, o sea, para esa persona puede ser algo reducido. ¿No? Si tenemos una persona que normalmente está funcionando a un nivel de energía, aunque esté dentro del rango normalizado, esto es como las analíticas, ¿no? ¿Cuántas veces? Yo tengo una amiga que es nutricionista de nutrigenómica y te dice, es que el intervalo que hay para, para el tema, para saber si la tiroides ya está reaccionando, dice, es tan ancho que realmente a partir, me lo explicó, pero ahora no me acuerdo muy bien, ¿vale? A partir de 5, imagínate si, ¿no? A partir de 5 ya estamos hablando de una tiroides que da problemas, pero en el rango hospitalario, pues te dice que no, que eso está bien y realmente ya está dando sintomatología. Muy leve, pero está dando sintomatología. Pues esto es lo mismo. Es un rango normal, ¿vale? Porque necesitamos poder coger, meter dentro del rango a las personas que también funcionan con un poquito menos de energía, pero si mi cliente funciona del 5 al 6 habitualmente, el 4,5 nos va a dar información, ¿vale? Acorda, importante, lo vuelvo a repetir y es, aquí no vamos a observar solo los, los datos extremos, ¿vale? Podéis ir haciendo preguntas, ¿eh? ¿Queréis que, bueno, ¿Queréis poner a lo mejor algún informe y lo vamos observando y vamos viendo? Yo quería preguntar una cosita, Ujú. Vanessa. Dime. ¿Es lo mismo para ti disociación que represión? O sea, el mecanismo, para mí existe un mecanismo de represión para mí no es lo mismo que la disociación. Entonces, eh,
¿Es posible que alguien conscientemente pueda reprimir energética, o sea, reprimirse energéticamente, cerrarse los chakras? O sea, A ver, reformúlame. sí, para mí no es lo mismo, o sea, tú estás hablando de disociación de las dos cosas que pueden suceder, disociación o mm, otra cosa que has dicho, mira, que se me ha ido, me tenía que haber apuntado. Entonces, tal y como tú estás hablando de la disociación, para mí es una represión. Entonces, mi pregunta es, desde la perspectiva psicológica, ¿el mecanismo de represión puede hacer lo mismo que una disociación? ¿O es lo mismo hablar de represión que disociación? ¿O hasta qué punto una represión puede afectar a los chakras? O sea, dentro del BioWell, la Ujú, represión se ve, dijéramos, en el análisis, ujú. o los chakras, o lo que vemos como energía de chakras, es diferente a lo que tú puedas Mm, experimentar. La energía de los chakras nos va a dar, nos va a dar pistas de, volvemos a lo mismo, junto con el historial de nuestro cliente, nos va a dar pistas de si tenemos una energía reducida, a veces puede ser disociación, otras veces podrá ser represión o podemos estar ante bloqueo. ¿Vale? Entiendo que el bloqueo será como lo que estás diciendo tú, entiendo yo, ¿eh? Que creo yo que la parte de represión la podremos estar asociando con el bloqueo y luego estará la disociación. Entonces, ¿exactamente qué diferencia hay entre uno y otro cuando lo observamos en BioWell? ¿Te refieres a esto? No sé si voy por ahí. No es eso, o sea, es un patrón común que vamos a saber la diferencia en función de la historia del cliente. Pero cuando encontramos energía reducida, sabemos que algo se está conteniendo, que algo hay, ¿vale? Que está conteniendo. No permite, digamos que no permite el flujo natural de la comunicación. Claro, estamos midiendo al final electrones en movimiento, cuando colapsan con los fotones y da unas características en la luz. Entonces, más lo que podemos saber ahí es que hay una reducción de información. Una reducción de información sí o sí nos va a hablar de información traumática. Ahora, si es disociación, si es eso, lo tenemos que corroborar con nuestro... Pero esa imagen inicial ya sabemos que vemos mucha alineación, pero veo energía reducida. Vale, me voy a buscar qué hay. ¿Qué hay bloqueado? ¿Qué hay disociado? ¿Qué hay? ¿Qué puede haber? Y al final, claro, esto es información inconsciente. Tal vez esa persona, y además esto nos lo vamos a encontrar mucho, ese perfil de yo me estoy trabajando mucho, vemos bastante alineación, pero dices, esto no cuadra. Y normalmente suelen ser más terapeutas. Esto nos lo encontramos muchísimo en perfil de terapeuta. ¿Por qué? Porque voy a ser muy clara y sin filtros. La mayoría de terapeutas, por ser terapeutas, no hacen terapia para sí mismos, la mayoría, muchos. Y posiblemente está la creencia de yo me lo puedo guisar y me lo puedo comer, pero no, no, la realidad no es esa. Entonces empezamos a entrar en como es una especie de autoengaño, lo que estoy haciendo es bloquear realmente bueno, pues toda esa información que debería trabajar desde otro enfoque, de otra manera. O sea, tener un espacio donde poder soltar y romperme. O sea, obviamente lo sabemos como terapeutas, para poder llegar realmente dentro a aquellas cosas que no vemos, no nos acordamos, no, lo que sea, hay que permitirse romperse. Y eso solo lo puedes hacer con sostén. Eso uno mismo no puede hacerlo porque tu sistema no te lo va a permitir porque tú tienes que seguir funcionando. Entonces, si tú te rompes, ¿cómo sigues funcionando, no? Entonces, tenemos que tener esa guía, ¿no? Así como muy... Vale. Entonces, ¿qué pasa? Este perfil no lo encontramos mucho en esto, ¿no? No, pero es que yo llevo esto ya...
Yo lo llevo trabajando mucho tiempo, de manera, además de, pues sí, con técnicas también de movimiento y demás, pero vale. Y lo que nos damos cuenta es que es un bloqueo o una disociación. ¿Cómo podemos conseguir ver información? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, por un lado la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo nos puede ayudar a ver un poco más de movimiento. Hablar de un tema, medir antes y hablar de un tema y medirnos después. Claro, en estos casos, ¿qué vamos a ver? Las sutilezas del movimiento. Porque si yo como terapeuta, que yo estoy ya observando, percibo que hay algo que no me encaja, ¿no? Yo veo mucha alineación, pero al final tenemos ahí ese no me encaja, ¿no? ¿Vale? Pues esa intuición es con la que investigamos en todas las áreas, ¿no? De la salud. Vale, no me encaja. Veo el análisis BioWell y dices, bueno, aquí hay algo. Y ahora hago varios análisis y veo fluctuaciones muy pequeñas que podrían llegar incluso a confundirnos como equilibrio. Pero depende de donde veamos las fluctuaciones, ¿vale? Y cómo se vean, podemos incluso hablar de algo, iba a decir crónico, pero no, a ver, no es la palabra que quiero. Eh, llegará la palabra. Encapsulado, ¿no? No es eso exactamente lo que quiero decir. Es más, es sencillo, ¿eh? Pero ahora a mí me cabe si quiero encontrar la palabra. Pero bueno, no sé si os estoy liando más o os estoy consiguiendo abrir un poco más la visión de todo lo que podemos llegar a ver. Ir diciéndomelo, ¿vale? Ir diciéndome, ir haciendo preguntas, por favor. Bien, con esto lo que quiero decir es que dudemos de todo lo que veamos con la pestaña chakras en el sentido de, vale, yo veo que aquí esto está alineado. Esto está alineado porque está en el centro ahora mismo, porque muchas veces vamos a encontrar chakras que están alineados justamente porque es en el, en el, en la parte de la historia que está experimentando que más, en la que más ha trabajado. Y sí, y podemos ver cómo ese ajuste se está dando. Pero a la misma vez podemos saber si realmente es algo que ya lo ha conseguido trascender un poquito hablando del tema. Y entonces vemos qué variación hay. Vale. Claro, esto volvemos a lo mismo, esto es como depende del caso que tengamos delante, ¿no? Hay veces que vemos que ese movimiento lo percibimos como un movimiento coherente, ¿no? Porque el objetivo de la pestaña chakras no es que nuestro cliente esté alineado, a no ser que vayamos a hacer una intervención concreta para alinear algo, para buscar la alineación. La pestaña chakras no es más que información y como tal nos viene genial ver que la realidad de ese movimiento, de esas posiciones. Porque lo digo y lo repito porque la expectativa, ¿no, Pati? Es que al final diga, ay, a ver si tengo alineados los chakras. Pues lo normal es que no los tengas alineados. Porque todo el mundo tenemos movimiento emocional y esto es un reflejo de todo ese movimiento emocional o todo ese movimiento cognitivo, todo ese constructo, todo lo que tenemos en nuestra mente correlacionado con la salud. Entonces, lo más importante que cuando enseñemos un análisis de la pestaña chakras es que ya le instruyamos antes, es no esperes que salga alineado, porque no es lo que buscamos con esa pestaña. Ahora, como Mercedes, haces un baño de gong, ¿no? Vale, pues sí, si vais a trabajar unos chakras concretos, es súper chulo ver cuando trabajas sobre un chakra cómo se alinea, con una meditación, con frecuencias, con una visualización, con lo que sea. Y sí, ahí sí podemos registrar qué pasa. Pero también es muy interesante a veces ver cómo se desalinean los otros por efecto de compensación. Claro, recuerda que somos un sistema en movimiento. Cuando yo intento compensar de un sitio, se nos descompensa de otro, ¿no? Es como cuando estamos trabajando en terapia, ¿no? Y estamos ajustando, pues vamos ajustando por un lado, pero de repente ves que, ostras, estas áreas se están removiendo que no veas, ¿vale? Vamos a integrarlas, ¿no? Para seguir. Bueno, pues esto es lo mismo. Yo hago un trabajo, por ejemplo, para alinear algo y de repente lo demás se nos descuajaringa. Ay, con lo bien que estaba lo otro, ahora está peor. Nos podemos encontrar este tipo de situaciones, con lo cual es importante que entendamos que no buscamos estar alineados a no ser que yo busque un proceso de iluminación. Ojo. A ver, si yo estoy trabajando en mi iluminación, ¿no? En mi coherencia y que nada me afecte, quiero decir, al final
Somos seres sintientes y como tal es lo que registra BioWare. ¿Qué está pasando en un momento determinado? Con todas las variables externas e internas. Porque si estamos viendo campo electromagnético desde el foco de lo emocional, ¿vale? Pero estamos midiendo el campo electromagnético. Y el campo electromagnético es un sistema abierto que está influenciado constantemente por todo lo externo, por toda mi mente y por la función de órganos y sistemas. O sea, eso es el resultado, ¿no? Más bien el biocampo es el resultado del funcionamiento de mente-cuerpo, pero luego está la influencia externa. Y también se va a poder percibir de alguna manera. Lo que pasa que entiendo que tiene que ser complicadísimo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la electrosensibilidad, ¿no? El factor, ¿no? Que haya un wifi encendido, ¿no? Probablemente dispare algo en la persona y lo podemos ver la interpretación de ese estímulo, que esa es otra. Vamos a ver, vamos a poder monitorear las interpretaciones a los estímulos, sea mental, o sea una propuesta de una conversación, como sea ahora apago el wifi y ahora lo enciendo. Un ejemplo así muy reducido, sé que es mucho más complejo. Vale. Entonces, primer vistazo, siempre vamos a tener la línea central del cuerpo como línea de referencia para ese ajuste o no emocional, ¿no? Para poder interpretar esa variabilidad. Entonces, mayor tendencia hacia la derecha o hacia la izquierda, o que estén así más o sea, equilibrados, ¿no? Que haya más o menos, porque al final son siete, casi el mismo número a un lado y a otro, pues habla de esa sintomatología a priori en momentos de malestar. Y luego, como hablábamos, el tamaño, ¿no? El tamaño. El tamaño nos va a hablar de si hay algo activo o algo reprimido o algo bloqueado. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Y qué ocurre cuando están muy abiertos? Es un proceso muy activo. Imagínate, podría ser un caso, tengo un conflicto ahora mismo abierto con mi padre y primer chakra. A ver, esto es sistémico también, esto es como el resto de la observación en BioWell. Quiero decir, si yo tengo un conflicto con mi padre, no solo va a afectar al primer chakra. ¿Lo normal es que se vea afectado al primer chakra? Sí, pero hay muchos más conceptos, ¿no? Que van a estar influenciados, ¿no? El cómo yo me percibo en el mundo, el cómo me veo, claro, si depende, ¿no? El tipo de conflicto, pues se va a ver a nivel sistémico en otros, a nivel, digamos, esa compensación en negativo en otros chakras. Dime, Mercedes. Estás llevándolo todo al camino emocional, pero también pueden, claro, porque yo estoy pensando con lo que estoy haciendo yo, ¿no? Perfecto. También puede reflejar cosas físicas. Claro. Recuerda que Entonces, ¿cómo lo porque lo estás ahora todo interpretando más en el sentido emocional? Eh, ¿Cómo lo interpretarías a nivel físico? es ¿Qué que es que visión le estamos en la darías? sesión de análisis psicoemocional. Estamos hoy en la parte de lo emocional. Ya, no, pero bueno, Lo sí. físico al final es, tú estás viendo que al final en el resto de pestañas, y tú cuando aprietas en la pestaña chakras, tiene una serie de órganos y sistemas en correlación. Lo que vamos a ver son esas disfunciones, lógicamente, en esos órganos y en esos sistemas, y a partir de ahí ya O sea, toque. que tendrías que relacionarlo, digamos, con las otras pestañas del programa para sacarle más Sí, a nivel físico. pero cuando pinches directamente vas a ver los órganos y sistemas que están asociados, conductas asociadas, emociones asociadas. Entonces, como esa interpretación ya la tenéis ahí, yo lo que os estoy animando es a ver esas sutilezas, ¿no? Esos otros variables que podemos recoger con la observación de la parte emocional. Pero sí, obviamente, piensa que al final un chakra, lo que nos está hablando es el impacto, ¿no? Es como el centro que gestiona una serie, cada uno gestiona una serie de órganos y sistemas. Y claro, a partir de ahí podemos o focalizar el trabajo desde los chakras o desde los órganos. Cada uno como intervenga. ¿Se podría un poco asociar todo esto a la bioneuroemoción? O sea, quiero decir, ¿podríamos sacar algo de información de ahí también? O sea,
Sí, sí, al final cada uno con su enfoque a la hora de asociar síntomas, órganos, conductas. Porque como has hablado del sistémico, al final, claro, eh, de- El enfoque eh, sistémico es todo lo que relaciones, todo lo que claro. sucede en un lugar va a tener un impacto en muchos otros. Sí, bueno, yo lo del sistémico lo entiendo como las constelaciones. No. Eso es una estrategia sistémica, pero no es solo eso. La Ah, constelación es simplemente una herramienta, pero un enfoque sistémico nos habla de que el impacto que sucede en un área va a tener impacto en el resto, ¿no? Como una cascada. ujú, Entonces, por ejemplo, ¿no? Con el trauma, sabemos que el sistema límbico reduce señales. Esto nos habla de un impacto neuroendocrino. Sabemos que pues, va a haber ¿no? El sueño se va a ver afectado, las digestiones, tal vez el ir al baño, etcétera. Ese es el enfoque sistémico, ¿no? El trauma se aloja en esas áreas del cerebro, pero vamos a tener muchos más síntomas a nivel sistémico. ¿Por qué? Porque regula todas mm. esas funciones. ¿Más preguntas? Luego, por ejemplo, a ver, vamos a abrir. Bueno, lo que os estaba diciendo, ¿queréis compartir un informe de la pestaña chakras? Y lo observamos un poquito. ¿Alguien quiere compartirlo? ¿Nadie quiere compartir un informe? Te pilla, Pati, comiendo. Ay, perdón, que tengo que aquí. Estás sin audio, estás tú hablando, ¿verdad, Pati? Para compartir, ¿o no? ¿Sí? Ah, Sí, yo dije para compartirlo, puedo compartirlo, pero no sé sí. cómo compartirlo Ah, vale. desde mi pestaña. Te he dejado abajo en el botón de compartir. A ver, vamos a ver. Estoy perdida, te cuento. Vale, no, no te preocupes, no te preocupes. Vamos a ver aquí. Venga, vamos así a observar. Pero yo comparto Ujú, mejor. toda la pantalla. Creo que he compartido. ¿He compartido toda la pantalla? ¿Me veis Vale, perfecto. Venga, pues vamos a tomar como ejemplo este. Venga. Lo primero que vamos a observar es en función a la línea central del cuerpo, ¿vale? Yo lo que hago normalmente, ¿qué hago? Miro el dibujo un poco. Vale, ¿cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde van los chakras? ¿Dónde, qué parece que hace el dibujo? Abrir Introversión. micrófonos. Introversión. Ujú, perfecto, ¿no? Más hacia la derecha, ¿verdad? Vale. Entonces, podríamos decir que esta persona en un momento de crisis podría tener, nunca aseguramos, podría tener una tendencia más hacia los síntomas depresivos. Sí. Normalmente esto, pues se lo preguntamos a nuestro cliente. Vale. Fijaros, lo siguiente que miraríamos, ¿vale? Línea central, vamos a ver tamaños. ¿Ves? Pinchamos encima y vemos tamaños. Vale, este está en 4,2. Fijaros, 4,2, vamos a ver, no, vamos haciendo como una media. Luego hay una ficha, a ver, tenemos una ficha para luego ir apuntando todo esto. Mira, el primero, por ver así de forma general, 5,4, 6,4. Mm, fijaros, 6,8. El corazón 4,2, 5,6. Vale, 5. Justamente el ejemplo que habíamos dicho, 6,4. Sabemos que el rango normal es de 4 a 6. Tenemos algunos ya con un exceso de energía. Parece que esta persona está, ¿no? Hay bastante energía, por lo que estamos viendo, menos en uno. Chakra corazón, 4,2. ¿Está dentro del rango? Sí, pero con respecto
A todos los demás es el más pequeñito, ¿verdad? Aunque esté dentro del rango, ya sabemos que tenemos algunos que están fuera del rango y hay que atenderlos. Pero fíjate, el corazón de momento, 4,2. Está rozando el borde y además es el que más, prácticamente el que más desplazado está. Vale, vamos viendo. Por ahí, vale. Tenemos un chakra raíz con 6,4, ¿no? Hay un exceso de energía aquí, hay un exceso de energía en garganta, aquí también, 6,4, vale, 5,4. Vale, vale. Si yo interpretara esto, aquí lo que podría sacar es que lo ideal es que fuera de uno vuestro, más que nada para ver si coincide con el perfil de vuestro cliente, lo que vamos sacando. Pero bueno, aquí, ¿de qué podríamos hablar a priori? A priori tenemos varios chakras que están bastante con exceso de energía. Raíz, garganta y, y el del tercer ojo. Vale. Aquí si pinchamos encima, ¿vale? Ya sabemos los aspectos y las manifestaciones funcionales, vamos a poder ver sintomatología que hay, que obviamente va a coincidir, pero cuando nos encontramos esto junto con el chakra garganta en exceso de energía, que aunque esté alineado, ¿vale? Hay un exceso de energía y eso hay que tenerlo en cuenta. Y el tercer ojo. Estos tres, así podrían decirnos. Recordamos que esto tiene relación con la figura del padre o la influencia del padre, ¿no? En algunos aprendizajes vitales, como es la obtención de los recursos, ¿no? Es un momento activo. Y si está a la derecha, podríamos hablar que tal vez es un momento de bastante preocupación con los recursos económicos. Por ejemplo, esto es una mujer, ¿vale? Recursos económicos. Vale, podría tener que ver con chakra garganta, ¿vale? Está bastante alineado. Es un momento en el que está comunicándolo. O sea, ahora mismo su proyección con respecto tal vez a este tema, ¿vale? Es un momento en el que lo está comunicando muchísimo, por eso tal vez esté alineado, pero igual es de más, ¿vale? Igual está manifestando está hablando mucho de este tema y puede tener que ver, es que lo suyo es que tuvierais uno vuestro, che. Porque claro, así, este tercer chakra no solo nos habla de la intuición, nos habla de la proyección de los objetivos, cómo vemos nuestro futuro, si hay momentos de tener claros los objetivos. Este tercer chakra nos puede estar indicando que a lo mejor es un momento en el que esa visión hacia el futuro, o sea, está preocupada, piensa que tenemos un exceso de energía y hay una pequeña tendencia hacia la izquierda. ¿Es pequeña? Sí, pero hay mucha energía. O sea, nos habla de un proceso que es actual, a priori, que es una preocupación actual. Los recursos, el cómo estoy obteniendo, o sea, el cómo lo veo hacia el futuro, ¿vale? Es la posible preocupación hacia el futuro y es algo que está comunicándolo actualmente. Y podría ser con alguien de la familia, por ejemplo, ¿no? Podríamos poner un ejemplo. Habría lo que estábamos hablando, habría que ver más el historial. Pero hay algo muy interesante que de repente tenemos un chakra corazón reducido. Vale, vamos a ir un poquito más allá. Venga, ¿qué representa para vosotros el chakra corazón? Puede haber un duelo, ¿no? También allí. Podría haber un duelo, Para mí es los vínculos. los vínculos. Vale, podría haber un duelo. Está muy chulo eso, podría haber un duelo. Es que aquí no os lo puedo confirmar ahora mismo porque no sé quién es, no me acuerdo quién es aquí. Pero bueno, podría haber un duelo, podría haber un duelo. Claro, piensa que si tenemos un chakra raíz, o sea, digamos, tenemos un proceso tan abierto, podríamos estar hablando de una pérdida actual. Y una necesidad también de reformular el futuro, ¿no? También. El futuro. Exacto. Sí, porque tenemos el corazón hacia la derecha. ¿Qué estamos hablando? Cuando tenemos hacia la derecha del programa y es el más desajustado.
puede ser un proceso también que se sienta sola, o sea, un sentimiento de soledad, de abandono. Claro, por eso podría llegar, esto podría corresponder así a nivel visual con una pérdida, podría corresponder de alguien a lo mejor muy importante en la familia, ¿no? Como muy cercano. O de una pareja, también podría ser. Sí, podría ser pareja, Totalmente. podría ser. ¿Tenéis no queréis sacar algún informe? Ay, ¿alguien está hablando por ahí? Te veo. Mira, por ejemplo, voy a coger yo uno. Déjame ver. Agustina, dame un segundo. Uno que sepa que pueda. Darme un momentito. Eh, Venga, a ver, espera un segundito porque mm, estoy buscando uno que sé que puedo compartir. Ay, no la encuentro. Vamos a ver. Creo que es este. Dame un segundo que lo vea. A ver. Déjame ver si era este. A ver, dame un segundito. Vale, sí. Vale, os comparto. Mm, vale, venga. Venga, os pongo un poquito en contexto, ¿vale? Vale, aquí tenemos a alguien que trabaja en prensa muchos años y em, como veis, es mujer y tiene, bueno, tiene buenos recursos económicos, tiene un hijo de unos 19 años y está en un momento clave de su vida, en un momento de movimiento. Entonces, ¿queréis ir probando a pensar, hay una crisis? ¿Podemos intentar correlacionar con qué puede tener referencia? Vamos a ir viendo. Vale. Según la tendencia de... A ver, ¿qué más os puedo esperar? Dejadme que os vea qué más os puedo contar de ella. Am, oh, mm, 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 mm. Esto, estas medidas están tomadas en un evento, en un retiro, con un enfoque algo espiritual, no demasiadísimo, ¿vale? Pero sí se va a trabajar con frecuencias y con, bueno. Bueno, y es una mujer con una energía muy masculina. Venga, abrid micrófonos. Venga, que hay que mojarse, que nos quedan 5 minutitos. ¿A qué te Bueno, refieres con una energía masculina? ¿El qué, perdona? ¿Con qué te referías cuando dices que tiene una energía masculina? Me refiero bueno, cuando la ves,
tiene, bueno, pues tiene, ¿cómo explicarlo? Dame un momento que encuentre las palabras. superactiva, Muy un poco sí, agresiva. sí, controladora, Eh, dominante, justamente es una mujer, ¿no? que obtiene muchos recursos materiales, es empresaria. am, El balance, pues, está, o sea, a ojo, el balance está hacia la introversión, el pasado, hacia la derecha, ¿no? ¿Vale? Exacto. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Que está en un proceso actual de qué. de separación. No. Está en un despertar espiritual, ¿no? Yo lo veo así. Bueno, de Ya. revisión, ¿no? Seguramente de revisión, no sabemos bien de Ahí. qué. Está en un momento de revisión importante, exacto, exacto. Y daros cuenta, fijaros el tamaño de los chakras, ¿vale? Yo no digo nada, lo vais. Vale. ¿Cómo vemos la energía? Altita. Altita en general, ¿no? Hay una tendencia de energía alta. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que es un proceso como. Bueno, que pone el organismo como en alerta, ¿no? También, en cierta manera, por lo cual hay un cambio, posible cambio, ¿no? Puede ser brusco, no sé. Sí, Bueno, sí, 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 vas bien, exacto. Exacto, o sea, es algo activo en el momento, que si estamos en un proceso actual, no estamos buscando, claro, aquí es como, vale, hay bastante energía en el proceso en el que está, ujú. con lo cual es un proceso actual, es algo, una preocupación actual. Que haya luego nudos relacionados con experiencias del pasado, vale, sí, como todo el mundo, pero que a priori en una primera foto lo que estamos viendo es que está en un proceso bastante activo de revisión, justo, de Pues revisión. si has dicho que separación no, que el hijo se va. Muy bien, el hijo está fuera, muy bien. Y está hiper preocupada por esa parte. Muy bien, muy bien. Eso por un lado. Está sobre los 40. ¿El qué? La edad sobre los 40 años. No, más. No. Si tiene 19 años el hijo, Bueno, 49. no, tiene más. Está de entre los 50 y tantos. Los 56. Podría ser más o menos por ahí, no recuerdo O muy sea que bien. es un proceso de despertar. Yo lo veo como un proceso de despertar. O sea, quiero decir, la parte material está muy activa, pero la parte más, dijéramos, intuitiva, creativa, más, o sea, más superior está ahí esperando, ¿no? Esperando el momento. Yo lo veo así, ¿eh? Bueno, podría ser. Sí que es verdad que su proceso también está muy relacionado con, fijaros, intentad pensar, a ver, áreas de la vida. Sabemos ya que no es una separación, sabemos que el hijo está fuera, pero he dicho que estaba en un momento de crisis. Hombre, es un despertar, yo lo veo como un despertar espiritual, como una casa, vamos. Bueno, no lo sé exactamente porque sí que es verdad que, am, bueno, está con con inquietudes, como todo, en conocer más y demás, pero no es bueno, lo que es el acontecimiento principal ahora mismo. Ahora mismo ella tiene algo muy activo y si vemos esos tres, si los sacamos de lo espiritual y vemos un poco más ahí esos tres chakras a qué hacen referencia, voy pinchando ¿cuáles? Los superiores. los superiores y vemos algún efecto de compensación, fijaros. Claro, ella tiene necesidades, pero las dice, o sea, está pendiente de las suyas propias, de sus propias necesidades, las manifiesta.
Sí, no creo que esta mujer tenga problema para nada en eso. ¿no? Tal vez podría ser el cambio laboral, Ahí porque estamos, económicamente ahí estamos. no parece dar. Exacto. Hay algo con respecto a cómo se proyecta en el mundo. ¿Veis que aquí vemos así como un poquito de efecto de compensación? Ujú, ujú. ¿Vale? Objetivos, mi futuro hacia la derecha, estoy rumiando sobre él mucho porque está activo. Me dedico a la comunicación, ¿no? Se dedica a la comunicación. Pero ahora mismo, fijaros, esto también nos habla de la toma de decisiones. ¿Tiene claro, yo te pregunto, ¿tiene claro hacia dónde quiere ir? Tiene claro hacia ¿A dónde. qué, a qué se quiere dedicar? Tiene claro, sí, lo tiene claro lo que es. O sea, ahora mismo está en el momento de ruptura con lo que llevaba haciendo toda la vida y que le encanta, por una parte, pero se está viendo que quiere ir hacia otra parte. Claro, Es como, si os dais cuenta además, es que es un momento de ruptura, fijaros. total, Hay como tres puntos de ruptura. Fijaros, aquí hay entre comillas como armonía entre estos tres, aunque estén desajustados, ¿veis? Estos dos y estos dos. Eso luego también observaremos esas estructuras armónicas. Sí, Verónica. También el plexo solar y el cuarto chakra están hacia el, proyectando hacia el futuro, por lo cual es como que si se tenga que redefinir su identidad, maneras diferentes de dar, ¿no? También desde un punto de vista del cuarto chakra, ¿cómo doy ahora? ¿Que ¿De repente quiere emprender? Puede ser algo así, o cambiar de rol, o es un cambio de rol. Yo de rol, exacto. Exacto. Pero a través de aquí, esta parte está rumiando muchísimo, que es justamente la que representa eso, pues esa visión hacia el futuro, cómo se proyecta, cómo lo que ve de ella hacia el futuro, ¿no? Ahora mismo le hablábamos de esto, digo, ahora mismo hay mucha niebla mental, ¿no? Esto suele tener mucho que ver con esa niebla mental, a veces cuando queremos pensar en cómo nos vemos de aquí a, lo típico, ¿cómo te ves de aquí a un año? Le está dando muchas vueltas, pero hay mucha niebla mental, mm, hay mucha duda, mucha duda. Y lo comunica, lo comunica con preocupación. es Pero que las crisis existenciales son, si no te llega a los 40, a los 42, 49, a los 56, sí o sí, la crisis existencial, vamos, es que más profunda, porque ahí es donde tú vas a quién soy, de dónde vengo, qué es lo que quiero hacer verdaderamente, porque hasta los 42, 49, pues vas un poco empujada por las circunstancias, pero llega un momento, un punto que te tienes, yo es lo que veo, que te surgen las preguntas de, ¿esto es verdaderamente lo que yo he venido a hacer? Entonces ahí hay momentos de cambio. Entonces, por eso he dicho lo de la crisis espiritual, porque la crisis espiritual viene en unas fechas determinadas y tiene esos tintes, ¿no? Esos cambios también de 360 o de 180. pues sí, sí, hay crisis, hay unas cuantas fases de crisis a lo largo del periodo vital. Ay, vale. Pues sí, pero ¿os dais cuenta? Esto solo con una foto. No estamos observando las fluctuaciones. Podemos ver cómo esos cambios en la estructura, o sea, esas estructuras ya nos dan un poquito más de, bueno, como de pistas a ir un poquito más allá en qué está pasando en la vida de la persona. Si incluimos las fluctuaciones, podemos entender incluso más allá la intensidad con la que lo está viviendo, ¿no? Porque si de repente vemos un chakra igual que de repente baja, abre, baja, wow, estamos hablando de que, wow, esto más allá de que sea activo, ¡fu! Es algo recurrente, es algo que está ahí, que está tratando de gestionar y que no puede gestionarlo y que hay momentos de sí, lo consigo, pero desde el control, ese control inconsciente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darnos cuenta hasta qué punto.
puede gestionar determinados temas o realmente les está suponiendo un sobreesfuerzo en todo su sistema. Entonces, justamente os animo, como Patti ha estado haciendo de manera intuitiva, pero que no sabía interpretar, es hacer más, cuando si queremos estudiar esta parte, es hacer más análisis para crear la línea base del cliente. Dos, tres, rapidito, sabéis que es rápido, y no tenemos que darle tanta información, pero luego a nosotros nos sirve para entender qué hay más allá, más allá de ese momento, más allá de a veces de esa compensación, que ya sabemos que el efecto de compensación. Pues es que pasa hasta cuando van a terapia. ¿Cuántas veces no viene alguien a una consulta y te dice, ¿cómo? Le dices, ¿cómo estás? Y te dice, bien. Ah, la verdad que está todo bien. Y dices, ¿para qué vienes? O te cuenta algo, y, no, pero todo muy bien, ¿eh? Te cuenta ahí el problema y dices tú, oye, ¿y cómo reinterpretamos un poco todo? Vamos a ver cómo reinterpretamos, ¿no? Y es como, pues lo mismo pasa con BioWell al final. Así que bueno, os animo a observar esas variaciones que no supongan am, que, que- que seamos conscientes de que no nos tiene que desconcertar ese movimiento, sino que al contrario nos da un montón de información de la persona que tenemos delante, si con calma, al principio con calma, poco a poco, empiezo a relacionar, a ver, ¿qué tenía que ver? ¿Qué me decía cuando el chakra estaba reducido y cuando se ampliaba? Vale, pero pues entonces pienso, si aquí está reducido, se amplía y se vuelve a reducir, ¿qué me puede estar contando? O sea, al final los chakras nos cuentan una historia. Igual que cuando viene el cliente y nos cuenta su historia. ¿A qué atendemos? ¿A la historia? No. A los matices de la historia que nos llevan a la información que él mismo no ve. Esto es lo mismo. Exactamente. Tenemos que encontrar la historia que hay detrás a través de la posición, del tamaño y de los movimientos y de lo que significa cada chakra, que ya nos ayuda a relacionarlo con cosas. Cuanto más conocimiento sobre los aspectos, bueno, de cómo funciona la mente, el sistema nervioso, etcétera, el trauma, podemos entender más, sí, pero a priori con la información que nos da el pantallazo ese que abrimos y las cuatro pautas, vamos a decir, del movimiento, ya podemos empezar a crear un perfil. Así que, bueno, pues os animo a probar, hacer interpretaciones y que nada, y que si tenéis dudas me podéis preguntar. Y como, bueno, como María sabe, tenemos una formación específica, ¿vale? Justamente de la pestaña de chakras con un protocolo y con unas fichas de trabajo y muchos vídeos y mucha teoría. Pero luego están las fichas de trabajo para poder ese protocolo, para poder llevarlo a cabo y poder ir pues practicando en esa correlación de los datos. Para que lo tengáis en cuenta, pues si queréis preguntar en algún momento y si no, pues ¿Pero dónde está? eso es una formación que tenemos específica que esa, si queréis acceder a ella, mandamos la información hace tiempo, pero si quieres información, escribe Mercedes por privado y te cuento todo el valor que tiene y todo lo que entra. Gracias. Bueno, pues familia, hasta aquí el día de hoy y nos vemos en la próxima. ¿Bien? Gracias. Y Muchas gracias, María. gracias, Vanessa. A Muchísimas gracias todos. Gracias, por el Vanessa. ratito y espero que os haya podido ayudar algo a observar un Sí. poquito más. Sí, me alegro, me alegro. Un abrazo, chicos. Chao. Adiós, buenas noches.